Estamos muy contentos de poder saludarlos. Estamos también agradecidos con el Señor por poder una vez más estar aquí compartiendo con ustedes. Y en este día quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 15, y ahí vamos a estar leyendo. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos esta parábola que habla el Señor acerca de que Él es la vid, su Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué serían los pámpanos? Sería donde la vid produce su fruto. Y esta palabra el Señor nos habla acerca de que nosotros como personas, como cristianos, individualmente tenemos que tener un fruto. ¿Y cuál sería ese fruto? La palabra también nos habla en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, acerca de cuáles son los frutos del Espíritu. Dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos acerca de esto, nosotros como personas, como creyentes, como cristianos, tenemos que asegurarnos de que tengamos un fruto en nosotros. Y aquí dice la palabra, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros, si ya tenemos fruto en nuestras vidas, el Señor va a seguir limpiándonos para que podamos llevar más fruto. Porque quizás podríamos decir, pues tengo amor y tengo fe, pero no tengo templanza, no tengo paciencia, no tengo gozo quizás. Pero el Señor, si nosotros, como dice aquí en la palabra, permanecemos en Él, Él nos va a seguir limpiando para que nosotros llevemos más fruto. Y quiero que también leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 13, el versículo 22 y 23, dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Aquí vemos que también la palabra nos habla de dos tipos de personas, de dos tipos de tierra. Igual que en la vid habla de dos tipos de pámpanos, el que da fruto y el que no da fruto. Y aquí la palabra nos dice que para que nosotros podamos dar fruto tenemos primero que ser buena tierra, oír y entender la palabra para poder dar fruto. Y el fruto que nosotros vamos a dar también aquí no va a ser a lo mejor en un 100%, quizás sea en un 30%, quizás sea en un 60%, como dice la palabra, pero no nos desesperemos ni pensemos que a lo mejor no está bien, que no estamos bien, que nuestra vida no se está notando el fruto, como dice la palabra. Puede ser poquito, puede ser más o menos, puede ser mucho, pero tampoco no tiene que ser nada. La palabra en nosotros debe de producir un fruto. El estar nosotros en la presencia del Señor tiene que producir un fruto. Lo que nosotros oímos dice que no puede ser algo que no produzca un fruto, sino que tiene que haber algo que se note, que nosotros como cristianos estamos siendo buena tierra para la palabra del Señor y que no seamos infructuosos. Y nos dice aquí el versículo 22,
Dice, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, todas las cosas que nos preocupan, hacen que la palabra sea ahogada en nuestras vidas y que ya no demos fruto. Muchas veces damos lugar a las preocupaciones, a que no vamos a poder, a que estamos cansados, a que a la primera ya no nos salió, y a veces nos olvidamos de la palabra y todo eso que nosotros oímos alguna vez se hace algo infructuoso, algo que no produce fruto en nosotros. Pero también, si volvemos al libro de Juan, nos dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta palabra creo que es muy clara para todos nosotros que ya conocemos del Señor, que si no permanecemos en el Señor, no vamos a tener ningún fruto. Si nuestra vida no es una vida de oración, no es una vida donde estemos alimentándonos de la palabra, no es una vida donde estemos en comunión con el Señor, muy rara vez, o no sé, no vamos a crecer, no vamos a poder llevar ese fruto. Si nosotros no permanecemos pegados a la vid, pegados al Señor, ningún fruto va a haber en nuestras vidas. Es como si nosotros estuviéramos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nada más oímos la palabra, pero no la ponemos por obra. Nada más sabemos a veces lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y eso nos hace unas personas infructuosas. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que tengamos un fruto. Yo siempre he pensado que nosotros, como creyentes, como cristianos, siempre tenemos que estar examinando nuestras vidas, en qué hemos crecido, en qué nos hemos estancado, en qué cosas hemos mejorado en nuestras vidas, qué actitudes hemos cambiado, qué actitudes necesitamos cambiar para poder crecer en el Señor. Y eso es lo que deberíamos de hacer, pensar que si lo que nosotros hemos oído, si la palabra en nuestras vidas está produciendo un fruto o no está produciendo un fruto. ¿Y de dónde viene el problema? Si es que no estamos pegados al Señor, o es que dejamos que la ansiedad y que los problemas y que todo ahoguen esa palabra, ahoguen esas promesas que hemos recibido de parte del Señor. Continúa diciendo en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada podemos, nada en nuestras fuerzas. Por eso dice la palabra que el fruto del Espíritu. ¿Y cómo es que vamos a tener fruto? Si permanecemos en el Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, nada podemos hacer si no es en el Señor. Sigue diciendo en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí vemos cómo dice que el que no permanece en él es como el pámpano que es cortado de la vid. Toda aquella cosa, toda planta, sea una fruta no, pero sea una flor, una hoja, una rama, si la cortan, pues claro que se va a morir, porque ya no está recibiendo los nutrientes ni la vida de la planta o de la vid que lo sostenía. Y así es un pámpano. Un pámpano todavía no es una fruta que se pueda comer. Las frutas son quitadas ya cuando ya han sido maduras, cuando ya están buenas para comerse. Y aún así, cuando son quitadas,
Llega un tiempo, o estando pegadas en la misma vid o cualquier fruta, estando en el mismo árbol, llega un punto en que ya no sirve para comer. Tiene un cierto tiempo, pero en particular las ramas, las flores, las hojas, todo aquello que es quitado antes de tiempo del árbol, que es cortado, todo eso se muere, todo eso se seca. Y, y así es igual con nosotros. Si nosotros no estamos pegados al Señor, si nosotros somos quitados de la vida, a veces ocurre, la mayoría de las veces, por nuestras mismas acciones. No porque el Señor quiera, sino por nosotros mismos, que nos apartamos, nos separamos del Señor y empezamos a sentir que literalmente nos estamos secando, nos estamos muriendo, se nos va el ánimo, nos sentimos a veces hasta deprimidos. ¿Por qué? Porque estamos separados de aquel que nos da la vida. Estamos separados de aquel que nos da la fuerza para seguir creciendo. Porque si un pámpano es quitado, no va a dar fruto. Si nosotros estamos separados del Señor, no vamos a dar ningún fruto. Necesitamos estar pegados al Señor para poder llevar un fruto. Y sigue diciendo en el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el Señor, permanecer en su amor, guardar su palabra por obediencia, ser obedientes, saber oír la palabra que nos guía en un camino de verdad, en un camino de justicia, en un camino recto, que la palabra, como vimos también, es la semilla, aquella que nos hace que nosotros produzcamos un fruto, porque como dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la fe es parte de los frutos del Espíritu. Y sigue diciendo en el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí el Señor nos dice que somos sus amigos, que ya no somos sus siervos, sino que somos sus amigos, somos amigos del Señor. Y el Señor por eso es que nos dice todas estas cosas. A veces son palabras duras, son palabras difíciles, pero son palabras que nos hacen entender qué camino es el correcto. Son palabras que nos hacen tomar la dirección correcta. Y el Señor es tan bueno y dice que ahora nosotros somos sus amigos, y que todas esas cosas nos las dice. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Sigue diciendo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vemos que dice que no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Muchas veces decimos, pues yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, sí, ya lo conocimos, pero desde mucho tiempo atrás el Señor ya nos había escogido. El Señor ya había puesto su mirada en nosotros. Él nos escogió a nosotros, y si nos escogió es porque nosotros podemos caminar, podemos guardar un camino de obediencia, podemos llevar fruto, podemos permanecer en Él. Y dice, los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que vayáis y llevéis fruto. Leíamos
en la vez pasada, no me acuerdo ya qué video, acerca que el apóstol Pablo les decía, si ustedes han encontrado algún consuelo en Cristo, alguna esperanza, si han encontrado amor, compártanlo a los demás. Y así mismo, si en nosotros hay fruto, que nosotros también podamos compartirlo a las demás personas, porque ese fruto no solo es para beneficio de nuestras vidas, sino para que los demás vean y glorifiquen al Padre, para que los demás vean que el Señor está obrando en nuestras vidas, que el Señor es quien nos dirige, que el Señor es quien cada día nos está transformando. Y dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo que nosotros hemos adquirido en nuestras vidas, que eso permanezca, que no retrocedamos, sino que estemos firmes y eso permanezca en nosotros, que ninguna circunstancia nos haga cambiar lo que nosotros ya hemos ganado en el Señor. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo repite muchas veces el Señor, que nos amemos unos a otros, que permanezcamos en su amor, que pongamos nuestra vida por nuestros amigos, así como Él puso su vida por nosotros. Que nuestro amor, que llevemos nuestro amor también a los demás, a los perdidos. No solo a la familia, no solo a las personas que conocemos, sino también a las que no conocemos. Y a veces yo oía esto que dicen, que es más fácil amar a las personas que ya conoces que a las que no conoces. Pero yo creo que es algo un poquito, desde mi punto de vista, diferente. Porque, por ejemplo, hablando del esposo, pues sí lo amamos, pero a veces nos enojamos y nos cuesta un poquito más que ese amor predomine sobre todas las cosas que a lo mejor pasamos. Y ese es el verdadero amor, el amor del Señor, la paciencia que el Señor nos tiene, el amor que el Señor nos tiene, que a veces nos equivocamos, que tenemos errores, pero el Señor nos ama. Y así debe ser nuestro amor por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por las personas que no conocemos, que el amor del Señor esté en nosotros, porque el amor también es un fruto del Espíritu. Y empieza diciendo eso, el amor. También el apóstol Pablo, cuando les hablaba acerca de los dones, les decía, pero yo les animo a que busquen una cosa mejor. A que les enseño un camino más excelente, así dice la palabra. Y luego le empieza a hablar acerca de las premanicencias del amor. Les empieza a hablar de lo que es el amor. Les dice que sí procuren los dones y los excelentes, pero que lo más excelente que eso es el amor. Y el Señor también nos habla en muchas partes que nos debemos de amar los unos a los otros, que su amor permanezca en nosotros, que sea un verdadero amor, que sea un fruto del Espíritu. Y es bien importante que nosotros estemos pegados al Señor, que nosotros permanezcamos en la vid. Y este tema se llama ¿por qué debemos permanecer en el Señor? ¿Por qué debemos permanecer pegados a la vid? ¿Por qué? Porque si no estamos pegados a la vid, no vamos a tener ningún fruto. Porque si no estamos pegados a la vid, vamos a empezar a morir. Y muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que a lo mejor no estamos pegados al Señor. No nos hemos dado cuenta que nos hemos a lo mejor alejado, pero es tiempo de reconocer, es tiempo de rectificar nuestro camino y de volver al Señor, de volver a estar pegados a Él y de recibir todos los nutrientes y todas las cosas buenas que Él tiene para nuestras vidas. En esta hora espero que esta palabra haya sido de bendición
y vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Con amor eterno nos has amado, dice tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a estar firmes, que nos ayudes, Señor, a rectificar nuestro camino. Si te hemos fallado, Señor, si nos hemos desviado, Señor, por un camino que no nos conviene y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ayúdanos, Padre, para que podamos volver a ti, Señor, para que estemos, Padre, pegados a tu presencia, Señor, recibiendo de tu Espíritu, Padre, recibiendo de tu palabra, de tu consejo, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que perdones nuestras vidas, que perdones nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Padre, quien cada día nos guíes por un camino recto, por un camino excelente, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.